Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes a Luang Ban Chien Su. Ataque a otra isla, el mayor desembarco en la historia de Irán por parte de Estados Unidos. Damas y caballeros, el mundo está conteniendo la respiración ante los movimientos militares sin precedentes en la región del Golfo. Cuando Irán pensaba que la tormenta ya había pasado, un verdadero huracán llamado Operación Epic Fury se acerca implacablemente. Otra isla, una pequeña franja de tierra que controla la arteria vital de todo un imperio energético, donde se procesa hasta el 95% del petróleo exportado por Irán, está ahora en la mira de las fuerzas expedicionarias más selectas del planeta. Con la reunión de las unidades de infantería de Marina número 11 y 31, junto con los letales A-10 Warhawk y helicópteros Apache, Washington está preparando el escenario para un posible desenlace que podría cambiar por completo la situación en Medio Oriente. En este video vamos a analizar a fondo estos movimientos que quitan el aliento. ¿Por qué Estados Unidos está movilizando a más de 4.000 infantes de marina junto con los superbuques de asalto USS Boxer y USS Portland, acercándose a las aguas territoriales de Irán? ¿Cómo colapsaría la economía de Irán si pierde otra isla, cuando su principal fuente de ingresos es estrangulada? 3 escenarios candentes. Estados Unidos elegirá imponer un bloqueo naval, desembarcar y ocupar al estilo Yosemite, o arrasar completamente las 2 capas de campos petroleros hasta convertirlas en polvo. Estados Unidos dirige la batalla desde la Casa Blanca. Los mensajes contradictorios del presidente Donald Trump son una cortina de humo o una preparación para una guerra total. ¿Será esto una jugada política que requiere mucha inteligencia o el comienzo de la mayor campaña terrestre en décadas? La supervivencia del gobierno de Tai Ha-Yang está en juego más que nunca. Y Yang pensaba que los días de tormenta en otra isla realmente habían terminado. Después de que Estados Unidos lanzó ataques relámpago que paralizaron toda la infraestructura militar, Tai Ha-Yang aún se consolaba pensando que al menos los depósitos de petróleo y los oleoductos seguían intactos. El flujo de dinero del petróleo, la única fuente de vida, aún podía seguir fluyendo para levantar a un gobierno que estaba en decadencia. Pero esa paz falsa no duraría mucho tiempo. Estados Unidos está movilizando una fuerza enorme. Su objetivo supremo es conquistar otra isla. Esto podría ser el comienzo de la mayor campaña terrestre contra Xinjiang en décadas. Un golpe devastador capaz de hacer que el gobierno de Xinjiang desaparezca por completo. Actualmente, esta isla todavía está esforzándose por superar las consecuencias de la ola de ataques que el presidente Donald Trump declaró que había eliminado todos los objetivos militares. Aunque las actividades de extracción de petróleo siguen en marcha, lo que realmente hace temblar a los líderes de Xinjiang no son los escombros presentes, sino la sombra que se acerca desde el horizonte, los marines estadounidenses. Según los informes de The World Zone, el buque US Boxer y su grupo de desembarco están saliendo de la base en la costa oeste para dirigirse directamente al Medio Oriente. Junto a ellos va la unidad expedicionaria de Marines número 11, llevando consigo a unos 2.500 soldados de élite, quienes están listos para pisar el territorio de Xinjiang tan pronto como reciban la orden secreta. La fuerza de esta flota también está reforzada por el par de buques de desembarco US Portland, de la clase San Antonio, y US Comstock, de la clase Whidbey Island, junto con unidades de la Fuerza Aérea y de Infantería que brindan el máximo apoyo de fuego para un ataque total. Sin embargo, lo que realmente causa conmoción es que esta unidad número 11 no es la única fuerza. Antes de eso, a mediados de marzo, la unidad expedicionaria de infantería de Marina número 31 también fue desplegada desde Okinawa, Japón, llevando consigo alrededor de 2.000 soldados junto con modernos buques de asalto anfibio. Cuando estos 2 grupos se reúnan en las aguas de Xinjiang, un ejército de más de 4.000 infantes de marina estadounidenses estará oficialmente presente, listo para la operación Epic Way con una escala sin precedentes. La preparación para esta expedición no se limita solo al número de tropas. En el cielo, los drones MQ-4 Northern T-Cheeton de la Marina de los Estados Unidos están operando silenciosamente como ojos mortales.
El 20 de marzo se detectó un Chiton sobrevolando el puerto petrolero más grande de la isla de Karg, siguiendo de cerca cada movimiento de Zhejiang. Al mismo tiempo, Estados Unidos anunció el despliegue de helicópteros Apache y aviones de ataque A-10 Warhawk en el estrecho de Hormuz. Estos son los asesinos que causaron terror en Irak y Afganistán, especializados en atacar objetivos fortificados y despejar el camino para que la infantería avance. Los ecos de la historia se están repitiendo, ya que los infantes de Marina fueron los primeros en entrar a Afganistán, y ahora un escenario similar se está preparando en la isla de Karg. ¿Por qué esta pequeña isla se ha convertido en el centro de una gran tormenta militar? Aunque solo tiene unos 8 kilómetros de largo, Karg es el corazón económico, el lugar donde se procesa y transporta la mayor parte del petróleo de exportación de Irán. Con el 10% de las reservas de petróleo del mundo, el petróleo es la sangre vital que mantiene al gobierno de Teherán. Según datos de CBS News, esta isla procesa entre el 85% y el 95% del petróleo crudo que exporta todo el país. Si pierden esta pequeña franja de tierra, se abrirá un enorme agujero de casi 44.000 millones de dólares en la economía de Irán, justo cuando ya no tienen margen de maniobra. Controlar la isla de Karg no solo significa golpear el bolsillo del adversario, sino también crear una carta de negociación sumamente poderosa para que Estados Unidos rompa el cerrojo de Irán en el estrecho de Hormuz. Irán ha utilizado durante mucho tiempo su capacidad para bloquear este estrecho, por donde transita el 20% del petróleo y gas natural del mundo, como una forma de presionar al resto del planeta. Ahora, al desplegar tropas cerca del punto vital de la economía iraní, Estados Unidos está enviando un mensaje contundente de que la era en la que Irán tenía la ventaja en el Golfo podría estar llegando a su fin. Al impedir que los barcos de carga crucen el estrecho, una táctica que Irán lleva a cabo principalmente utilizando drones y lanchas rápidas para atacar barcos comerciales, Teherán está provocando choques de precios a nivel mundial y sacudiendo la economía global. Hay una realidad innegable: el precio del petróleo ya ha superado los $100 por barril, una cifra inusual y sumamente alarmante. Esto sucede porque los envíos a través del estrecho de Hormuz están siendo gravemente interrumpidos. Cuando los capitanes de barco tienen razones completamente justificadas para no arriesgarse a que su embarcación se convierta en el próximo objetivo en la mira de Irán. Por lo tanto, se planteó un cálculo simple. Los marines estadounidenses, junto con la ocupación de otra isla, crearían una carta estratégica que ayudaría a Washington a obligar a Irán a aflojar su control en el estrecho de Hormuz. Si Irán quiere llevar el suministro mundial de petróleo y gas a un punto muerto, Estados Unidos puede responder quitándole miles de millones de dólares a la economía iraní. Por encima de todo, una acción militar en otra isla, especialmente si hay presencia de infantería, enviaría un mensaje contundente. Según el excomandante del Comando Central de Estados Unidos, Joseph Votel, este mensaje tiene un doble propósito dirigido tanto a Irán como a los países que dependen del estrecho de Hormuz. En una entrevista el 20 de marzo, él enfatizó que la presencia en territorio enemigo no solo es una ventaja en términos de información, sino también un compromiso con la comunidad energética mundial de que Estados Unidos está protegiendo estas infraestructuras vitales. Sin embargo, el despliegue de la 11ª Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina hacia Medio Oriente para unirse a la 31ª Unidad es precisamente la afirmación de esa determinación. Sin embargo, acercarse a otra isla de esta manera también presenta desafíos significativos. Además de la opción de desembarco directo, hay un escenario que implica menos riesgos, pero que no es menos efectivo. Estados Unidos podría usar estas unidades expedicionarias para establecer un cerco naval alrededor de otra isla, bloqueando completamente el flujo de exportaciones de petróleo de Irán. Esto sería como una jugada que se vuelve en contra del propio adversario, impidiendo que los barcos mercantes entren o salgan del puerto sin necesidad de recurrir a medidas extremas de ataque. Con la presencia de 2 grupos listos para desembarcar, junto con unas 6 naves de guerra de ataque y grupos de combate de portaaviones en la zona, Estados Unidos
tiene recursos más que suficientes para convertir otra isla en un oasis aislado. Aún así, el despliegue de buques de guerra de estos grupos de combate podría hacer que los portaaviones sean más vulnerables a los contraataques de Irán. La idea detrás de un bloqueo es neutralizar el papel de la otra isla en la operación Epic Tree, sin asumir los riesgos militares o políticos de desembarcar tropas en tierra. Estados Unidos podría declarar que esta es una forma de evitar la escalada del conflicto, pero aún así golpear el punto vital económico de Teherán. Hay cierta justicia en usar un bloqueo para enfrentar a otro bloqueo. Sin embargo, el desafío evidente es que los buques de guerra estadounidenses tendrán que enfrentar el riesgo de convertirse en blancos para misiles y drones provenientes de las posiciones costeras de Irán. Quizás por eso los escuadrones de A-10 y helicópteros Apache han sido desplegados en el Golfo, ya que estos asesinos del cielo son extremadamente efectivos para eliminar las posiciones de lanzamiento de misiles costeros antes de que puedan causar problemas. Todas las cifras y preparativos actuales apuntan a un ataque terrestre en otra isla, una opción que cuenta con el fuerte apoyo de figuras como el senador Lindsey Graham. Él ha invocado el espíritu de la legendaria batalla de Iwo Jima para pedir la ocupación de otra isla por la fuerza, con el objetivo de asfixiar los recursos petroleros y debilitar gradualmente al gobierno de Irán. Aunque Washington aún no ha confirmado oficialmente la decisión final, las piezas ya han sido colocadas en su lugar de manera muy calculada. Se dice que el Pentágono ya ha elaborado planes detallados para el despliegue de tropas, incluso cuando el presidente Donald Trump está utilizando tácticas de distracción con los medios de comunicación para ocultar sus verdaderas intenciones. Si se desata una campaña terrestre, la cantidad de infantes de marina desplegados sin duda será más que suficiente para controlar esta pequeña franja de tierra. Mientras Joseph Bottel considera que solo se necesitan entre 800 y 1000 soldados para eliminar los remanentes de las fuerzas iraníes, el periódico Sunday Times opina que incluso los 2200 soldados de la unidad número 31 podrían no ser suficientes, dependiendo del nivel de daño que sufra el ejército iraní después de los primeros ataques aéreos. Quizás esa sea la razón por la que la segunda unidad expedicionaria está en camino aquí, porque en la guerra es mejor tener fuerzas de sobra que sufrir pérdidas por falta de personal. Los marines que están por llegar son especialistas entrenados profesionalmente para este tipo de operaciones, respaldados por una red de inteligencia táctica y un poder de fuego abrumador. Con la coordinación de la artillería, vehículos blindados, helicópteros de combate y cazas F-35B, se está formando una fuerza combinada poderosa, lista para aplastar cualquier resistencia final en la isla. La ocupación de esta isla también conlleva riesgos similares a los de un bloqueo naval. Los infantes de marina y el equipo de Estados Unidos en la isla se convertirán en objetivos fijos dentro del alcance del fuego de Irán. Aunque la capacidad de misiles de este país se ha visto considerablemente debilitada, Irán ha demostrado que todavía tiene la capacidad de destruir objetivos fijos con sus misiles balísticos. La isla está a solo 20 millas de la costa de Irán, completamente dentro del alcance de los lanzadores de misiles costeros, mientras que la base estadounidense más cercana está a más de 120 millas de distancia. Los barcos de refuerzo que Estados Unidos envíe a la isla también tendrán que enfrentarse al acoso de drones y lanchas rápidas del enemigo. Sin embargo, Estados Unidos todavía mantiene una superioridad aérea absoluta para hacer frente a estas amenazas. Los A-10 y los helicópteros Apache en el estrecho de Hormuz servirán como defensores eficaces para los barcos de suministro estadounidenses. En cuanto a los lanzamientos de misiles, Estados Unidos puede destruir las posiciones de lanzamiento con las plataformas de lanzamiento que sigan expuestas hasta que Irán abra fuego oficialmente. Hay una ironía aquí, y es que al atacar a los marines estadounidenses en otra isla, Irán también se arriesga a destruir su propio sistema de oleoductos. ¿Se atreverán a arriesgarlo todo? ¿Vale la pena ese precio, incluso si los oleoductos resultan dañados, si la ocupación estadounidense ya ha arrebatado todas las riquezas petroleras de Irán? Estas son grandes preguntas que solo podrán responderse si Estados Unidos realmente desembarca tropas,
un escenario que se está volviendo cada vez más real a medida que dos unidades expedicionarias avanzan hacia Irán. Pero todavía hay una tercera opción, una alternativa en la que las unidades de la infantería de marina podrían apoyar o incluso no participar en absoluto. Estados Unidos simplemente podría bombardear y destruir toda la infraestructura y el petróleo en otra isla, convirtiéndolo todo en polvo para evitar los problemas de un bloqueo o una ocupación prolongada. En ese caso, ya no habría objetivos fijos para que los misiles iraníes apunten. Según los informes de CNBC, la destrucción de los puertos y los oleoductos en otra isla haría que Irán perdiera 1.500.000 barriles de petróleo crudo de exportación al día, la fuente de ingresos más importante que mantiene a este país. Irán tardaría muchos años en poder reconstruir esa infraestructura, y eso suponiendo que todavía tengan la capacidad después de haber perdido miles de millones de dólares por el golpe de Estados Unidos. El problema parecería estar resuelto sin necesidad de fuerzas de desembarco, pero la realidad no es tan simple. La destrucción de la infraestructura de la isla pondría a los países que dependen del petróleo iraní en una crisis grave. China, uno de los mayores clientes, que compra hasta el 80% del petróleo exportado por Irán, seguramente no se quedará de brazos cruzados. En el contexto de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China, Washington no quiere empeorar las cosas destruyendo otra isla. Sin mencionar la posibilidad de que Irán descargue su furia sobre la infraestructura energética de los países vecinos del Golfo si Estados Unidos elige el camino de la destrucción total. Tampoco se descarta la posibilidad de que Estados Unidos quiera mantener otra isla como una carta para presionar a Irán a llegar a un acuerdo del cual Estados Unidos pueda beneficiarse de las exportaciones de petróleo de ese país. Esa es una zanahoria muy tentadora para el gobierno iraní, pero desaparecerá en el aire si empiezan a caer bombas y la infraestructura petrolera se incendia. Por lo tanto, es probable que Estados Unidos solo esté considerando seriamente dos opciones, un bloqueo o un ataque terrestre. Ambas opciones requieren un enorme apoyo de las dos unidades expedicionarias que están en camino a Irán, como estamos viendo. De hecho, estos planes probablemente no serían posibles sin esas fuerzas, al menos con lo que Estados Unidos tiene actualmente en la región. La mayor pregunta en este momento es si las unidades expedicionarias de la Infantería de Marina número 11 y 31 realmente serán desplegadas en la operación o no. Una vez más, el presidente Trump ha emitido mensajes contradictorios. El 20 de marzo, él declaró que no habría alto el fuego con Irán, afirmando que no se puede hacer un alto el fuego cuando se está eliminando al oponente. Pero solo un día después, insinuó que estaba buscando reducir la intensidad de la campaña Epic Kento. El envío de tropas a otra isla claramente va en contra de esa intención de reducir la tensión. Para el 23 de marzo, hubo informes de que el señor Trump declaró que Estados Unidos e Irán habían llevado a cabo negociaciones para resolver definitivamente los conflictos en Medio Oriente, lo que llevó a que pospusiera la amenaza de atacar las centrales eléctricas de Irán durante 5 días. Sin embargo, la parte iraní afirmó que estas negociaciones nunca ocurrieron. El presidente del Parlamento iraní consideró que esto solo era una noticia falsa destinada a manipular el precio del petróleo. Es realmente difícil predecir el próximo movimiento del gobierno de Trump en este laberinto. Lo único de lo que podemos estar seguros es que unos 2.500 marines estadounidenses más se están dirigiendo hacia Irán y su objetivo muy probablemente sea otra isla. Si Estados Unidos aprieta el gatillo, ya sea con un bloqueo, destrucción o ocupación, Irán tendrá que enfrentarse a un agujero negro financiero de miles de millones de dólares. Un solo golpe podría ponerle fin a este gobierno de una vez por todas. Estados Unidos parece estar preparándose para cortar la última línea de vida de Irán. Otras islas ya han sido atacadas una vez, como ya discutimos, y ese golpe ahora está tomando una forma completamente nueva mientras la segunda unidad expedicionaria se acerca más. Según usted, ¿qué opción elegirá Estados Unidos? ¿Un desembarco de ocupación lleno de riesgos o un bloqueo naval para asfixiar a Irán desde lejos? Y si otra isla realmente cae y el flujo de petróleo se corta, ¿hasta qué punto predice usted que se disparará el precio del petróleo mundial?